Buenos días con todos. Primero permítame saludarlos por este 46º aniversario de la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales de la Policía Nacional del Perú. Que tengan un excelente día de celebración, que todos sus objetivos trazados puedan ser alcanzados de manera eficiente y que sigan contribuyendo al engrandecimiento de la medicina intensiva en el Perú por el bienestar de los pacientes, pero por qué no también por el bienestar del personal de salud que trabaja en cuidados intensivos. Como ya me conocen muchos de ustedes, soy el doctor Carlos Lescano Alba. Eh, Recientemente ha terminado mi periodo como presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Actualmente ejerzo el cargo de jefe de servicio de la UCI 1 del Hospital Rebagliati. El tema que me encargaron exponerles es enfoque hemodinámico actual en el paciente neurocrítico. Vamos a empezar. Definitivamente, cuando uno tiene un paciente complejo, como viene a ser el paciente neurocrítico, en donde no solamente la vida, sino la calidad de vida está en riesgo en estos pacientes, uno requiere, además de la evaluación clínica, idealmente una serie de informaciones que me permitan ajustar el manejo de este grupo de pacientes de la manera más adecuada posible. Pero es muy importante entender que en esta complejidad de monitoreo que puede tener un paciente neurocrítico, que abarca cada uno de sus órganos a la cabeza, el monitoreo a nivel cerebral, es por sí solo insuficiente para garantizar la evolución del paciente, sino es mucho más importante cómo se emplea esta información que obtenemos con estas herramientas de monitoreo para dirigir un tratamiento adecuado. La revisión que hace el profesor Taccone sobre los sistemas de monitoreo hemodinámico avanzados en pacientes con injuria cerebral aguda, se brinda información muy relevante con respecto a alteraciones en la hemodinamia que están presentes en aquellos pacientes que tienen lesiones cerebrales primarias, que se trata de evitar que llegue a deteriorarse más con las lesiones cerebrales secundarias. Estas alteraciones hemodinámicas, por ejemplo, las podemos mencionar como que en la hemorragia subaracnoidea podemos encontrar una alteración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de alrededor hasta del 15%, una reducción del FEBI. Podemos encontrar inclusive alteraciones de la motilidad regional a nivel del ventrículo izquierdo hasta en un 45% en este contexto de hemorragia subaracnoidea. Los pacientes pueden presentar casi hasta en un 50% en hemorragia subaracnoidea, disfunción diastólica también. Podemos ver cómo el gasto cardíaco en hemorragia subaracnoidea, conforme transcurren los días, aproximadamente hasta el quinto día, puede llegar a disminuir desde 5 hasta 3.5 litros por minuto por metro cuadrado de área de superficie corporal. Podemos ver también cómo la hipovolemia, un estudio, ¿no? En donde se midió el volumen telediastólico global con termodilución transpulmonar y se encontró este bajo, se asociaba a peor pronóstico en el contexto de hemorragia subaracnoidea. También podemos encontrar cómo el índice cardíaco asociado a un aumento del agua pulmonar extravascular, ¿no? Que me refleja pues un edema pulmonar, también se asociaba a un estado o una evolución neurológica pobre, ¿no? También para destacar que en el accidente cerebrovascular isquémico, los pacientes con peor pronóstico tenían tendencia a tener índices cardíacos más altos. Es decir, hay una serie de modificaciones que se van encontrando en diferentes contextos del paciente neurocrítico, como también, por ejemplo, que en la fase temprana del paciente post-paro cardiorrespiratorio
se puede encontrar un índice cardíaco bajo. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, también es importante destacar cómo el desarrollo de una isquemia cerebral retardada o tardía se relacionaba, ¿no?, a un bajo índice cardíaco o bajo gasto cardíaco. Es muy importante tener en cuenta ello entonces, ¿no? Y que probablemente un enfoque hiperdinámico, tratar de optimizar el índice cardíaco, podría asociarse a una mejoría neurológica cuando la terapia hipertensiva, la inducción de hipertensión arterial en el contexto de la hemorragia subaracnoidea, para tratar de manejar la isquemia cerebral, eh, no era suficiente para tratar de mejorar este estado. También es muy importante destacar cómo los pacientes en este contexto que tenían, independientemente del incremento del índice cardíaco, también un incremento de la resistencia vascular sistémica calculada, estaban más asociados al desarrollo de vasoespasmo sintomático. En cuanto a la función cardíaca, aquellos pacientes neurocríticos, ¿no?, sobre todo con hemorragia subaracnoidea, que tenían la FEBI reducida, también tenían mayor incidencia de arritmias ventriculares. ¿No? No hay datos claros específicos con respecto a la disfunción del ventrículo izquierdo y la supervivencia, pero sí está presente esta alteración tanto en hemorragia subaracnoidea o en paro cardiorrespiratorio. Cuando se hace en algunos estudios el manejo hemodinámico guiado con objetivos establecidos, se puede encontrar cierta mejoría en el resultado neurológico. Ahora, si bien es cierto que hay estudios que tratan de llevarnos por el camino de la hiperdinamia, cuando ha fracasado la hipertensión arterial para reducir la incidencia de vasoespasmo, ¿no? No necesariamente como una estrategia preventiva va a tener mejor resultado que solamente la noradrenalina. Entonces no se puede generalizar tampoco. Ahora, si el manejo hemodinámico se hace utilizando la termodilución transpulmonar, ¿no?, este podría estar asociado a una menor incidencia de vasospasmo según algunos estudios de investigación, ¿no? Tanto en la isquemia cerebral tardía, en los infartos relacionados al vasoespasmo y algunas complicaciones cardiopulmonares, ¿no? O sea, hay menor incidencia que cuando se hace el manejo sin el uso de la termodilución transpulmonar. En el caso del traumatismo encefalocraneano, es muy importante destacar que los no sobrevivientes tenían valores más bajos de marcadores de perfusión global con respecto a aquellos que eran o estaban en un estado o que lograban sobrevivir, ¿no? Y también que el clínex de lactato alto, o sea, un mayor o mejor clínex de lactato, era un factor independientemente asociado también a mejores resultados en los pacientes por reanimados. Entonces, de este contexto podemos también deducir que es muy importante tratar de mantener una perfusión sistémica, una perfusión global, ¿no?, adecuada, porque ello me puede también garantizar, no siempre, pero sí me puede garantizar de que el paciente con una lesión neurológica primaria tenga mejores posibilidades de salir adelante. En esta revisión, ¿no?, que nos hace el profesor Mathieu van de Bock, nos menciona cómo el manejo de fluidos también tiene una implicancia muy importante en el paciente neurocrítico. Si bien es cierto, son múltiples factores los que regulan el manejo de fluidos y del flujo sanguíneo cerebral y de la oxigenación,
como vienen a ser la barrera hematoencefálica, el volumen y la circulación del flujo sanguíneo cerebral, como vienen a ser los mediadores inflamatorios, la conservación o pérdida de la autorregulación, la impedancia del sistema venoso, el compromiso de la circulación sistémica que tiene que ver con la función cardíaca, con la permeabilidad y el tono vascular. También es importante considerar cuándo administrar o no fluidos a este grupo de pacientes con la idea de mantener euvolemia, como vamos a ver allí, qué tipo de fluido vamos a usar, ¿no? Un fluido isotónico, ¿no? Y en qué cantidad. Es muy importante estos factores para tratar de influir o en todo caso podría decirse tratar de evitar mayor daño a un paciente que ya tiene una lesión cerebral primaria, ¿no? Y en un manejo o un enfoque inadecuado puede sumar a estos factores ya negativos para generar mayor edema cerebral y comprometer el flujo sanguíneo y la oxigenación cerebral por sí. En este contexto, con respecto a las recomendaciones del uso rutinario de fluidos en el paciente con lesión cerebral, pues tenemos unas diferentes recomendaciones. Por ejemplo, tenemos las guías del 2012 sobre hemorragia subaracnoidea de la AJA, en donde nos mencionan que es muy importante el monitoreo del estado de volemia en ciertos pacientes, como por ejemplo aquellos que tienen una hemorragia subaracnoidea aneurismática, ¿no? Y utilizando algunas combinaciones de herramientas en ese contexto, y en ese tiempo nos mencionaban de la presión venosa central, la presión de cuña pulmonar, valorar el balance de fluidos, ¿no? Y tratar de evitar la contracción de volumen usando cristaloides o coloides, ¿no? Y para eso, pues, la estrategia de manejo iba por mantener una euvolemia y un volumen sanguíneo circulante adecuado para prevenir la isquemia cerebral tardía, ¿no? La hipervolemia profiláctica definitivamente, pues, no era recomendable actualmente, ¿no? Y mucho menos la administración de grandes volúmenes de fluidos hipotónicos, ¿no? O permitir contracción de volumen intravascular, ¿no? Entonces son recomendaciones que nos daba en ese contexto la AJA con respecto a hemorragia subaracnoidea. También tenemos recomendaciones del 2011 de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos con respecto también a hemorragia subaracnoidea en cuanto a fluidoterapia, que también nos recomiendan el monitoreo del estado de volumen, porque podría ser beneficioso para el paciente, ¿no? De que esto se haga con herramientas no invasivas o invasivas que se tenga disponible para tratar de tener datos un poco más objetivos sobre el balance o estado de fluidos del paciente, ¿no? Y acá sí ya también nos recomienda de que la presión venosa central por sí sola no es suficiente y no se recomienda para tomar decisiones con respecto a la fluidoterapia en este contexto del paciente. Y el catéter de arteria pulmonar también podría, por los riesgos que implica, también aumentar la morbilidad de este grupo de pacientes y por lo tanto tampoco lo recomendaban de manera rutinaria, ¿no? Lo que sí vuelven a incidirse en esta guideline que el manejo del volumen intravascular tiene que tener como objetivo la euvolemia, evitar la hipervolemia profiláctica, ¿no? Porque esta puede, así como la hipovolemia, generar también daño o mayor lesión en el paciente. Y que los agentes preferidos para el manejo del volumen intravascular eran los cristaloides isotónicos. Y también nos mencionan que en los pacientes que a pesar de los esfuerzos comienzan a tener balances persistentemente negativos, el uso de ciertos mineralocorticoides, ¿no? Como la fludrocortisona o la hidrocortisona, podrían tenerse en cuenta. Estamos hablando del contexto de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos, donde podemos ver acá el profesor Vespa, son los que nos dan estas recomendaciones en ese contexto. Ahora, cuando nosotros vemos el consenso para el monitoreo multimodal del paciente neurocrítico,
en donde también participa el profesor Vespa, publicado por la Sociedad Europea Neurocrítica, ¿no? Encontramos que recomiendan en el año 2014 el monitoreo hemodinámico usado o estableciéndose objetivos, ¿no? Que tengan en cuenta no solamente la parte hemodinámica sistémica, sino que esos objetivos incluyan al flujo sanguíneo cerebral y a la oxigenación cerebral. Es decir, que así cuando hablamos nosotros en el manejo o en soporte hemodinámico del paciente crítico en general, siempre destacamos que es muy importante prestarle atención a la recuperación de los signos de perfusión y del metabolismo aeróbico. En este contexto es muy importante tener en cuenta la evaluación a nivel cerebral, ¿no? De que ese manejo hemodinámico sistémico mejore el flujo sanguíneo cerebral, que ese manejo hemodinámico sistémico vaya de la mano con una mejoría de la oxigenación cerebral. Y en contextos en los cuales los pacientes se encuentran en inestabilidad hemodinámica, sí recomiendan utilizar herramientas de monitoreo hemodinámico, ¿no? Que me permitan evaluar el volumen intravascular, que me permitan evaluar la función cardíaca, ¿no? Como la ecocardiografía o como monitores de gasto cardíaco. También nos recomiendan que aquellas técnicas, idealmente que uno, o sugieren, que aquellas técnicas que uno deba optar en este contexto sean aquellas que me permitan evaluar tanto precarga, poscarga, gasto cardíaco, perfusión sistémica, ¿no? Todo ello de manera conjunta en una herramienta o con la suma de herramientas clínicas, paraclínicas y tecnológicas que me den esa información muy importante en este grupo de pacientes. Cuando vemos las guías de la Brain Trauma Foundation, las guías de la AJA con respecto a stroke isquémico agudo o a infarto cerebral o cerebral con edema, no hay recomendaciones específicas con respecto al manejo de fluidos, ¿no? Tampoco recomendaciones en el primer contexto, vamos a ver más adelante ya patología por patología, pero en resumen se habla de más o menos un requerimiento de fluidos, ¿no? Globales, totales, de alrededor de 30 mililitros por kilo por peso corporal, pero sabemos que esto tenemos que individualizarlo paciente a paciente. Nos vuelven a destacar que son los fluidos isotónicos los que deberían utilizarse más que fluidos hipotónicos. Estamos hablando pues aquí del suero fisiológico, estamos hablando acá de las soluciones balanceadas y no estamos hablando ni de destroza, ni de agua libre, ni agua destilada o algo similar. Y también es muy importante evitar pues la hipovolemia y en donde probablemente el fluido más adecuado sea la solución salina, ¿no? Entonces es lo que nos recomiendan tanto la AJA para el caso de ACV isquémico como infarto cerebral con edema cerebral. Ahora, si queremos hacer un grupo de recomendaciones en donde nos hablen de cómo debemos enfocar esta terapia de fluidos en cuidados neurocríticos, podemos revisar pues el consenso, ¿no? Europeo de la fluidoterapia en los pacientes en cuidados neurointensivos, en donde podemos ver participando a profesores tanto de América como de Europa en este consenso, y en donde en resumen podemos destacar que nos dicen que usemos cristaloides para el mantenimiento, y estos cristaloides obviamente nos estamos refiriendo a los cristaloides isotónicos, que no es necesario usar coloides, mucho menos soluciones glucosadas o cualquier otra solución hipotónica para el mantenimiento, que no es necesario usar albúmina en el ACV isquémico, que no es necesario usar soluciones hipotónicas que contengan glucosa para la resucitación en hipotensión, o sea, no, ni para mantenimiento y mucho menos para resucitación. Tampoco albúmina al 4% para resucitación en el caso de hipotensión, y que guiar estas decisiones
y estas evaluaciones de la optimización del volumen intravascular debería ser con un enfoque multimodal, con diferentes variables hemodinámicas y no queriendo con una sola variable hemodinámica entender y tomar decisiones al respecto. No olvidar que prácticamente en todos los contextos una buena evaluación de la presión arterial y una evaluación adecuada del balance de fluidos nos ayudan, ¿no?, de manera inicial en la optimización de los fluidos en este grupo de pacientes. También aquí nos recalcan que no se debe usar el catéter venoso central y la PVC por sí solas para guiar la optimización del volumen intravascular. En cuanto a sugerencias, es decir, con un menor peso de evidencia, ¿no?, nos hablan de que debemos usar cristaloides como fluido de primera línea para la hipotensión, ¿no? No usar coloides para la rehabilitación con fluidos en pacientes con hipotensión arterial, tampoco utilizar la albúmina al 20-25%, tampoco utilizar solución salina hipertónica en los pacientes con hipotensión arterial, ¿no? Tratar de alcanzar una normovolemia, ese es el objetivo teórico que debemos de tratar de garantizarlo con una buena evaluación clínica, paraclínica y hemodinámica, y que debemos de integrar variables, un monitoreo multicomponente con gasto cardíaco, saturación venosa central de oxígeno, lactato sanguíneo, gasto urinario, ahora también hablamos del GAP de CO2, entre otros, para tratar de optimizar el volumen intravascular, la hemodinamia del paciente. Evitar estrategias restrictivas de fluidos para balances hídricos negativos en este grupo de pacientes. Hay parámetros que tienen que ver con la parte de monitoreo cerebral que son mucho más importantes que estas estrategias que se utilizan en el contexto del soporte hemodinámico sistémico. Usar el balance hídrico, monitorizar el sodio, que es un electrolito muy importante porque la hiponatremia está asociada probablemente a más problemas. Obviamente que tampoco descartamos que la hipernatremia, pero la hiponatremia mucho más, y si es en el contexto de hemorragia subaracnoidea, peor aún, ¿no? Y también la osmolaridad sérica, porque tanto el balance hídrico, el sodio, la osmolaridad sérica son parte de los objetivos de la terapia en el manejo también de fluidos. Entonces, en resumen, con respecto al manejo de fluidos en el paciente neurológico, hay que tener en cuenta que el objetivo de la administración de fluidos es alcanzar un estado de euvolemia, ¿no? Porque el éxito en la prevención del daño secundario se puede mejorar, ¿no?, con un paciente que se alcance euvolemia, mas no así en aquellos pacientes que se quedan en un estado de hipovolemia o que van hacia un estado de hipovolemia, ¿no?, o también en aquellos pacientes a los que les inducimos hipervolemia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de estas situaciones en las cuales los pacientes neurocríticos pueden encontrarse. No es bueno ni hipo ni hipervolemia. Ahora vamos a ver en contextos específicos algunas recomendaciones con respecto al manejo hemodinámico, ¿no? Tenemos el paciente con traumatismo encefalocraniano severo, en donde las recomendaciones principales las vemos en las guías que nos da la Brain Trauma Foundation, ¿no? Recordar que el manejo del paciente con TEC severo idealmente debe ser guiado con la monitorización de la presión de perfusión cerebral para tratar de disminuir la mortalidad en las 2 semanas, ¿no? Y esto implica pues monitorización de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral idealmente, disculpen, de la presión arterial media idealmente, ¿no? Hay estudios, ¿no?, como el de la Linda Gerber, que nos muestran ya cómo hay una marcada reducción en la mortalidad en aquellos pacientes que se adhieren a guías que mantienen un adecuado nivel de presión de perfusión cerebral, ¿no? También se ve cómo evolutivamente la adherencia a estas guías va mejorando y que esa adherencia a las guías va de la mano, como ustedes pueden ver, a mayor adherencia, menor tasa de fatalidad en este contexto
de pacientes con traumatismo encefalocraneano, ¿no? A las guías que ponen a la cabeza la presión de perfusión cerebral como objetivo de manejo en este grupo de pacientes, ¿no? Acá también es muy importante entender que podemos tener herramientas a la mano como el monitoreo de la saturación del bulbo de la yugular, ¿no? Se coloca un catéter venoso central dirigido hacia el bulbo de la yugular, ¿no? Tenemos parámetros de reparo, como ustedes pueden ver, y mediante la toma de una muestra de gases arteriales, la toma de una muestra de gases venosos del bulbo de la yugular, yo puedo calcular ciertos parámetros que me van a poder permitir establecer si en base a estos parámetros mi paciente a nivel cerebral está en una fase que es más compatible con una fase de isquemia, que es una fase adecuada o una fase de hiperemia, ¿no? Entonces, esto nos hace recordar cuando hacemos los cálculos de la diferencia arteriovenosa de oxígeno a nivel sistémico, con la diferencia que acá tenemos el contenido no venoso de oxígeno, sino el contenido yugular o del bulbo yugular de oxígeno en la fórmula, ¿no? Y se puede considerar, pues, ¿no? Como nos dice estas guías, que el monitoreo de la diferencia arterio-yugular de oxígeno es una fuente de información muy importante, muy rica en la toma de decisiones para reducir la mortalidad y el pronóstico a los 3 y 6 meses post lesión, ¿no? Entonces es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Y se puede ver cómo aquellos pacientes en los que se evita pues que tengan saturaciones del bulbo de la yugular muy bajas tienen una tendencia a una reducción de la mortalidad, ¿no? Entonces aquí solamente para recordarles el cálculo del contenido arterial de oxígeno, 1.34 más la hemoglobina más la saturación arterial de oxígeno. La otra parte de la fórmula es despreciable, ¿no? Contribuye muy poco al resultado final. Y el contenido yugular de oxígeno, en donde lo que varía es la multiplicación por la saturación yugular de oxígeno. Si nosotros a la saturación arterial de oxígeno le restamos la saturación del bulbo de la yugular, estamos hablando de lo que viene a ser la extracción cerebral de oxígeno, ¿no? Así como teníamos la extracción cerebral, la tasa de extracción de oxígeno en la hemodinamia sistémica, obviamente dividiendo esto entre el segundo componente, en este caso si no lo dividimos, solamente hablamos de extracción cerebral de oxígeno. Si lo dividimos entre la saturación arterial de oxígeno, acá en esta fórmula, hablaríamos de la tasa de extracción de oxígeno, ¿no? Entonces aquí tenemos una tablita que nos permite catalogar con la diferencia arteriovenosa yugular de oxígeno, con el contenido o la extracción cerebral de oxígeno y en la saturación del bulbo de la yugular, diferentes patrones, ¿no? A nivel cerebral, por ejemplo, el patrón de isquemia, en donde pues hay mayor extracción, ¿no? Por mayor diferencia arterio-yugular de oxígeno, lo que se evidencia también con un mayor porcentaje de extracción cerebral de oxígeno y por lo tanto la resultante es una menor saturación a nivel del bulbo de la yugular, que es la salida, como se puede decir, ¿no? La entrada es la saturación arterial de oxígeno al cerebro y la salida del cerebro sería la saturación del bulbo de la yugular de oxígeno. Pero así también podemos tener el otro extremo, que es el extremo hiperémico, en donde la diferencia arterial y yugular está reducida, en donde la extracción cerebral de oxígeno también está reducida y por ende, como hay reducción de la extracción cerebral de oxígeno, la saturación del bulbo de la yugular está aumentada, ¿no? Entonces, algo muy similar a lo que veíamos en sistémico, pero acá lo ponemos como estados de bajo gasto, con análisis o compatibles con bajo gasto, con estos análisis de estas variables, y esto es compatible con estados de gasto probablemente alto cuando tengamos resultados a nivel sistémico. A nivel cerebral, la interpretación es isquemia o hiperemia. Entonces, es muy importante hacer uso de estos parámetros. El profesor Cruz y el año 98 comparó la evolución de dos grupos de pacientes con TEC severo en hipertensión endocraniana, ¿no? En donde encuentra que el monitoreo con presión de perfusión cerebral
y extracción cerebral de oxígeno, ¿no? Nos mostraba que aun cuando había monitoreo de la presión de perfusión cerebral, el tener también el monitoreo a nivel de bulbo yugular tuvo una mejor evolución a los 6 meses con respecto a la lesión. Entonces son herramientas que las podemos tener en la mano y que nos pueden ayudar también a guiar el manejo de los pacientes, ¿no? También es muy importante tener en cuenta que en el contexto del paciente con traumatismo encefalocraniano, nuestro umbral de presión para disminuir morbimortalidad en TEC severo está basado en la presión arterial sistólica, como ya vamos a ver en los estudios realizados, y de manera resumida, considerar que en los pacientes entre 15 y 49 años y en los mayores de 70 años, podríamos decir en los dos extremos, la presión debe mantenerse igual o mayor a 110 milímetros de mercurio. Y en los pacientes entre 50 y 69 años, la presión, según estos estudios que vamos a revisar, debería mantenerse más o menos por encima o igual a 100 milímetros de mercurio. Es muy importante tener ello en cuenta porque la presión arterial media en un rango determinado que va entre 60 a 150 milímetros de mercurio todavía puede ser compensada mediante mecanismos de autorregulación para tratar de mantener un flujo sanguíneo cerebral relativamente constante entre 50 a 100 mililitros por minuto. Obviamente siempre y cuando los mecanismos de autorregulación estén conservados, porque cuando se pierden los mecanismos de autorregulación va a haber una dependencia lineal entre la presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, cuando disminuya o aumente la presión arterial media de manera casi lineal, el flujo sanguíneo cerebral se va a ver afectado, no va a haber autorregulación. Entonces es muy importante tener ello en cuenta para el manejo de la presión arterial. Y el estudio del que estábamos hablando es el estudio de Cherise Berry y colaboradores, ¿no? En donde nos muestran pues estos umbrales de presión en donde se alcanzaban, ¿no? Tasas o mejores tasas de mortalidad o mejor o mayor reducción de la tasa de mortalidad de acuerdo a los rangos de edad, ¿no? Repitiendo que entre 5 a 49 años, 110 milímetros de mercurio, ¿no? Hacia arriba, y por encima de los 70 años también 110 milímetros de mercurio hacia arriba, ¿no? O si queremos recordarlo fácilmente, entre 50 a 60 años, mínimo 100 milímetros de mercurio hacia arriba, y en los otros rangos de edad 110 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, este estudio retrospectivo a gran escala nos sugiere este umbral de manejo de la presión sistólica en el paciente con injuria cerebral traumática. Recuerden que más que preocuparnos de manera inicial por una serie de intervenciones adicionales, debemos de preocuparnos inicialmente por tratar de alcanzar ciertos parámetros fisiológicos fundamentales, teniendo a la cabeza la presión arterial, la oxigenación y el CO2, ¿no? Dentro de los principales. Luego ya vamos añadiendo otros elementos de manejo para tratar de reducir la morbimortalidad, la lesión secundaria en el paciente con traumatismo encefalocraneano. Cuando digo luego no significa horas o días después, ¿no? Sino significa lo más pronto posible. Entonces es muy importante tener en cuenta ello. También otra recomendación en este contexto, en donde uno debe tratar de garantizar una buena presión de perfusión cerebral, no solamente es la presión arterial media, sistólica, sino también es la presión intracraneana. Recuerden ustedes que el cerebro, ¿no? Es un órgano que está dentro de una estructura ósea, que no es una estructura complaciente, pero los componentes a nivel intracraneano le dan cierto grado de complacencia a los cambios de volumen en el cerebro, pero esa complacencia pues tiene un punto crítico, ¿no?
y ese punto crítico es variable, ¿no? Por ejemplo, en traumatismo encefalocraniano se ve que por encima de los 22 milímetros de mercurio ya se asocia una mayor mortalidad, probablemente porque alcanzamos ya una sustancial pérdida de la complacencia a nivel cerebral, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este punto de corte para la presión intracraneana y tratar de manejarla para reducirla en la medida de lo posible, ¿no? Sorrentino también hace un estudio importantísimo con respecto a la reactividad cerebrovascular después del traumatismo encefalocraniano, ¿no? 763 pacientes y nos muestra cómo el umbral o el valor umbral global de presión intracraneana por el cual se incrementa la mortalidad era de 22 milímetros de mercurio, como lo habíamos señalado. Y aquí tenemos pues este valor de presión intracraneana y aquí el chi cuadrado que me permite determinar cuál es el punto, ¿no?, que me da mayor mortalidad. Y el punto crítico es 22 milímetros de mercurio hacia arriba. Todavía habíamos hablado, pues, que es muy importante tener a la presión de perfusión cerebral como un objetivo recomendado para mejorar la supervivencia en este contexto de traumatismo cerebrocraniano, y ese objetivo es más o menos 60 a 70 milímetros de mercurio, ¿no? Podría ser 60 en aquellos en donde encontramos ya pérdida de la autorregulación cerebral, no es motivo de la charla, la deben estar revisando en otras ponencias, pero ¿cómo detectar si hay pérdida o no de autorregulación cerebral? Pero cuando se ha perdido esta autorregulación cerebral, probablemente debamos estar más cerca de 60 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral y cuando está conservada más cerca a 70 milímetros de mercurio. Mantener una presión de perfusión cerebral por encima de 70 milímetros de mercurio a costa de a pasar fluidos, poner vasopresores, probablemente esté relacionado más a un aumento de la morbimortalidad, sobre todo por un problema de un mayor compromiso cardiopulmonar. Entonces es muy importante tener en cuenta ese valor más o menos objetivo de la presión de perfusión cerebral con o sin pérdida de la autorregulación cerebral. Ya habíamos mencionado esto. Ahora vamos a ver el estudio de Allen, ¿no? En el estudio de Allen, en donde se revisa más o menos 2074 pacientes con TEC severo, ¿no? Se encuentra que los pacientes con 18 años o más tuvieron mayor probabilidad de supervivencia cuando permanecieron un mayor tiempo con una presión de perfusión cerebral por encima de 60 milímetros de mercurio. Y esta probabilidad se deteriora o se disminuye cuando la presión de perfusión cerebral está por debajo de 50 milímetros de mercurio. Entonces es muy importante tener en cuenta este estudio de Allen para entender que más o menos el rango en el cual nos debemos manejar es entre 60 a 70 milímetros de mercurio idealmente. Recordar que los mecanismos de autorregulación cerebral, ¿no?, cuando están presentes, van a tratar de mantener el flujo sanguíneo cerebral a pesar de las variaciones de la presión arterial media, ¿no?, cuando está conservada la autorregulación. Pero cuando se pierde la autorregulación, las variaciones de la presión arterial media van a tener un impacto, ¿no?, en el flujo sanguíneo cerebral y van a tener un impacto también en el edema cerebral. Entonces es muy importante tener en cuenta ello en el manejo del paciente y para ello es muy importante considerar también la determinación de si está conservada o no la autorregulación cerebral. Ahora vamos a ver con respecto al paciente con hemorragia intracerebral espontánea, ¿no? Tenemos ya la actualización de las recomendaciones que salió el año 2018 para el manejo de la hemorragia intracerebral espontánea, ¿no? Y ahí nos hablan pues ya desde el estudio Interact 1 que habría cierta seguridad y factibilidad para un manejo intensivo de la presión arterial en hemorragia intracerebral espontánea hasta 140 milímetros de mercurio, ¿no?
pero en el estudio Interact 2 podemos ver como aquellos pacientes que tienen una presión arterial entre 180 más o 140 o 120 milímetros de mercurio, podría ser seguro llevar a una presión arterial por debajo de 140, sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio, lográndose una ligera disminución de la muerte y la discapacidad en este grupo de pacientes con volúmenes de hematoma todavía pequeños, como 11 mililitros, ¿no? El estudio ATAX-2, también un estudio multicéntrico, ¿no?, internacional, en donde el volumen de la lesión es menor de 60 mililitros, la escala de Comeglago por encima de 4 en los pacientes seleccionados, se encuentra que en los grupos con presiones arteriales sistólicas objetivas de entre 110 y 140 y 140 a 180, no había diferencias significativas con respecto a mortalidad o discapacidad a los 3 meses. En cuanto a el paciente con hematoma subdural agudo, ¿no?, tenemos algunas recomendaciones basadas sobre todo en revisiones sistemáticas, más que un estudios a gran escala, que nos muestran que en la fase inicial de rehabilitación del trauma, en donde se ha generado un hematoma subdural agudo, se debe garantizar por lo menos una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Y que podría permitirse niveles mayores de presión arterial media después de la evacuación del hematoma subdural, pero no disminuir más la presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio por el aumento de riesgo de desarrollo de infarto cerebral, ¿no? Como le vuelvo a insistir, evacuado el hematoma, ya se puede permitir un mayor nivel de presión arterial sistólica, eh, pero un rango razonable sería alrededor de 140 milímetros de mercurio. Si se monitorea la presión intracraneana, ¿no?, obviamente que aquí la recomendación en este contexto de hematoma subdural agudo es mantener una presión de perfusión cerebral igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. Ahora vamos a hablar del paciente con hemorragia subaracnoidea, que es uno de los pacientes más complejos de manejar, ¿no?, en donde pues nosotros tenemos complicaciones asociadas a la hemorragia subaracnoidea en la fase temprana, ¿no?, cuando se rompe el aneurisma, en donde se produce una injuria cerebral temprana, con o vasoconstricción microvascular, lesión endotelial, alteración de la barrera hematoencefálica, edema cerebral, ¿no?, en donde hay una liberación de mediadores o de señalizadores del sistema simpático, ¿no?, hay liberación de catecolaminas y esto puede generar complicaciones cardiopulmonares, pero también tenemos, ¿no?, un daño cerebral tardío, ¿no?, y este daño cerebral tardío es el que debemos de tratar de reducir en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cómo hay una serie de mecanismos mecánicos, ¿no?, hay una serie de liberadores de mediadores, ¿no?, inflamatorios, ¿no?, que van a contribuir lamentablemente pues a que se genere fenómenos adicionales de isquemia global aguda, ¿no?, fenómenos adicionales de complicaciones sistémicas, ¿no?, con compromiso pulmonar, compromiso cardíaco, podemos ver edema pulmonar neurogénico, podemos ver cardiopatía de estrés, podemos ver cardiomiopatías por aturdimiento, entre alteraciones del medio interno, entre otras, de toda una serie de fenómenos que se desencadenan al punto de partida de la hemorragia subaracnoidea, y por eso que hay que estar haciendo una vigilancia clínica para clínica y con algunas herramientas de monitoreo, tanto hemodinámico, respiratorio y cerebral a la cabeza, para intervenir y tratar de reducir las implicancias que se tengan a nivel cerebral, ¿no? Entonces, es muy importante entender que hay una actividad simpática alterada en la fase inicial de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Se presenta inmediatamente post-hemorragia, produce alteraciones cardiopulmonares, como ya hemos mencionado, cuando esta
actividad simpática se da de manera muy agresiva, obviamente que el pronóstico neurológico es más complicado. Podemos verlo indirectamente también con un lactato elevado por una glicólisis aeróbica sin que haya necesariamente hipoxia tisular, sino porque hay una potenciación de la glicólisis en condiciones aeróbicas por acción de estas catecolaminas. Por lo tanto, sería muy importante también el manejo de esta tormenta de catecolaminas en este contexto del paciente con hemorragia subaracnoidea, ¿no? Teóricamente, el uso de beta bloqueadores podrían ayudar, ¿no?, en ese contexto, pero lamentablemente fracasaron los beta bloqueadores para evitar la disfunción o mitigar la disfunción cardíaca y la mortalidad, como se vio en el estudio encabezado por Lu, eh, donde vieron el resultado de la administración de estos beta bloqueadores. Pareciera que la dexmedetomidina a dosis bajas, las primeras 24 horas, tendrían una asociación con una mejor depuración del lactato y un mejor outcome neurológico, pero hay una serie de factores confusores no bien manejados en este estudio, pero podemos ahondar en la investigación sobre dexmedetomidina y cerebro. Uno de los grandes problemas que se presentan en el contexto de hemorragia subaracnoidea es la isquemia cerebral tardía, ¿no?, que va a estar asociada o no a vasoespasmo angiográfico, ¿no?, y viceversa, ¿no? Puede haber isquemia cortical sin necesidad de que haya vasoespasmo. Hay complicaciones neurológicas que las vamos a ver pues de manera tardía, que pueden ir de la mano con estos fenómenos de isquemia cerebral tardía, con o sin vasoespasmo angiográfico, y hay que establecer una serie de estrategias para tratar de reducir este impacto en el paciente, ¿no? Y este manejo de la isquemia cerebral tardía es un manejo que tiene que ver con terapia inicial, que busca reducir el impacto a nivel cerebral, que tiene que ver con la reducción de fenómenos como la hipotensión, como la hipertensión endocraniana, como tener una presión de producción cerebral baja, fiebre, hipovolemia, ¿no?, evitar las H's, hiperglicemia, hipolicemia, etcétera, ¿no?, que no es motivo de esta charla, pero entender que estos son elementos fundamentales iniciales para tratar de darle una mejor posibilidad al paciente con hemorragia subaracnoidea que está haciendo una isquemia cerebral tardía, y sobre todo en los pacientes de alto riesgo, ¿no? Hay escalas, ¿no?, como de la Sociedad Mundial Neurocrítica, que nos permiten evaluar pues la disfunción neurológica para catalogar el alto riesgo del paciente, y esto nos genera un manejo y un monitoreo mucho más intenso, ¿no? Cada hora, ¿no? Balances, monitoreo cada hora, balances de líquidos cada 6 horas, ¿no? Intervenciones mucho más agresivas, monitoreos mucho más multiparamétricos, ¿no? En la utilización de Doppler transcraneal para tratar de evaluar las velocidades, ¿no?, a nivel de la arteria cerebral media, calcular el índice de Lindergan, ¿no?, ver de qué manera podemos mejorar la hemodinamia sistémica para tratar de mejorar la hemodinamia cerebral. Es muy importante tener en cuenta estas intervenciones que me permitan reducir en la medida de lo posible la consecuencia o la isquemia cerebral tardía, ¿no? Y probablemente mucho de esta intervención, cuando no es fácilmente manejable, ¿no?, va por tener niveles de hipertensión arterial inducida, ¿no? Cuando vemos pues que hay esta isquemia cerebral tardía, mucho más si encontramos vasoespasmo angiográfico, ¿no? Antes se hablaba de las triple H, ¿no?, hipertensión, hipervolemia, ¿no?, y hemodilución. Sin embargo, ahora sabemos que lo único que ha demostrado tener cierto impacto positivo es la hipertensión inducida en este contexto, pero ya vamos a ver que hay diferentes formas de mejorar la presión arterial, y hay que también monitorizar las consecuencias de inducir hipertensión arterial en los pacientes. Entonces, dentro de las intervenciones preventivas, en este contexto tenemos al nimodipino,
tenemos el evitar hipovolemia e hiponatremia, ¿no? Es muy importante, como preventivo del desarrollo de la isquemia cerebral tardía. Pero si nosotros ya tenemos evidencia de isquemia cerebral tardía, la terapia de primera línea es la hipertensión inducida, más o menos con estos rangos de presión arterial sistólica, pero idealmente en un paciente que esté euvolémico, porque si pretendemos llegar a estos niveles de presión arterial sistólica en un paciente hipovolémico, vamos a terminar generando una severa vasoconstricción e hipoperfusión sistémica que al final termina comprometiendo la vida del paciente y no va a permitir, pues, obviamente, una adecuada recuperación cerebral. Pero además de esto también tenemos ya terapias de rescate, ¿no? De primer y segundo nivel, como la angioplastía con balón, los vasodilatadores intraarteriales, ¿no? En cuanto a terapia endovascular se refiere, pero también estrategias hemodinámicas como aumentar el gasto cardíaco por encima, indexado por encima de 4 litros por minuto por metro cuadrado y mantener una hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro, ¿no? En la terapia de rescate primera línea, ¿no? O sea, endovascular, gasto cardíaco, hemoglobina. Y en la terapia de rescate segunda línea ya hablamos de hipotermia terapéutica, de vasodilatadores intratecales, salino hipertónico, de utilizar mecanismos de aumento de flujo hacia el cerebro, como diversores de flujo aórtico o como balón de contrapulsación intraaórtica, pero estos son ya intervenciones que hasta cierto punto resultan más anecdóticas en algunas unidades de cuidados intensivos. Entonces, más o menos es la secuencia de manejo hemodinámico en el paciente que está desarrollando isquemia cerebral tardía, ¿no? Si queremos ser un poco más específicos con respecto a la hipertensión inducida, ¿no? Se le administra más o menos un bolo salino de 15 mililitros por kilo de peso en una hora, ¿no? Se inicia el vasopresor, generalmente la primera línea es la norepinefrina o noradrenalina, para tratar de alcanzar la presión arterial sistólica objetivo que les he mencionado, pero que idealmente se evidencie con el monitoreo adecuado que esto me está generando una mejoría del flujo sanguíneo cerebral y de la oxigenación cerebral. Ya les había mencionado que la presión arterial sistólica objetivo más o menos va entre 160 a 180 milímetros de mercurio, y si podemos guiarnos por la presión de perfusión cerebral sería también lo adecuado, ¿no? Entonces, si con este nivel de inducción de hipertensión se detienen los síntomas de la isquemia cerebral tardía, o vemos mejoría de la presión tisular de oxígeno, ¿no? Entonces podemos ya considerar que nos vamos a mantener en ese nivel de intervención. Pero si no hay una respuesta en los 30 minutos después de haber alcanzado estos objetivos, ¿no? Entonces se va a incrementar mucho más la presión arterial, en donde ya no solamente nos vamos a quedar entre 160 y 180, sino gradualmente vamos a llegar a los 220 milímetros de mercurio, ¿no? Obviamente que no es lo mismo hacer esta inducción de hipertensión arterial en aquellos pacientes que tienen ya el aneurisma roto, clipado o cerrado, que aquellos que no lo tienen, ¿no? Probablemente en este segundo grupo el riesgo de sangrado es mayor, ¿no? Aunque hay ciertos datos de seguridad en algunos estudios, ¿no? Y entre 24 a 48 horas después de que se ha recuperado estas manifestaciones de isquemia cerebral tardía, comienza a retrocederse en la hipertensión inducida y se va monitorizando la reaparición o no de estos síntomas, ¿no? Recomendaciones generales, ya les había mencionado que el objetivo del manejo intravascular es la euvolemia, no hipervolemia profiláctica, no permitir hipovolemia tampoco, que el cristaloide isotónico es el agente preferido, ¿no? Y que si hay balances persistentemente negativos, considerar la fluorocortisona o la hidrocortisona en el manejo, ¿no? Ahora, además de la hipertensión inducida, ¿no? Algunas escuelas le prestan bastante atención también a la parte de perfusión. Saben que la perfusión no solamente se garantiza con presión arterial, ¿no? Sino sistémica, sino también la perfusión o el transporte de oxígeno a los diferentes órganos de la economía, y dentro de eso el cerebro tiene mucho que ver con la hemoglobina y con el gasto cardíaco. Tal es así
que la recomendación en algunas escuelas es tratar de que si no hay respuesta a la primera línea, llevar la hemoglobina por lo menos a un nivel entre 9 y 10 gramos por decilitro, ¿no? Recomendación de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos, ¿no? Aplicar la terapia endovascular, o sea, estamos entrando ya a las terapias de rescate hemodinámico, ¿no? De primera y segunda línea, terapia de rescate, ¿no? La terapia endovascular, como ya habíamos mencionado, con dilatación mecánica o con vasodilatadores cerebrales, ¿no? El incremento del gasto cardíaco, ¿no? Aquí hay estudios utilizando la termodilución transpulmonar con análisis con torno de pulso para garantizar una recuperación de los parámetros de volemia, como el volumen diastólico global indexado, pero también, si no con eso no se logra un índice cardíaco mayor de 4 litros por minuto, probablemente añadir inotrópicos como la dobutamina o milrinona para tratar de guiar el manejo ya de la noradrenalina previamente iniciada como de estos fluidos e inotrópicos para tratar de mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Como terapia de rescate, no terapia de primera línea, sino terapia de rescate de segunda línea, ¿no? O segundo nivel, mejor dicho, tenemos también la solución hipertónica, 2 mililitros por kilo de solución salina hipertónica al 23,5%, pero sabemos nosotros que en nuestro país tenemos solamente al 20%, ¿no? Y finalmente, lo anecdótico que les había mencionado, poner diversores de flujo aórtico o balón de contrapulsión intraórtica que me aumenten el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces, hay diferentes algoritmos propuestos en el manejo hemodinámico, más allá de la inducción de hipertensión arterial, que va por la optimización del índice cardíaco gasto cardíaco, ¿no? Generalmente la propuesta es un índice cardíaco por encima de 3 litros por minuto, ¿no? Por metro cuadrado de área de superficie corporal, mejorando la precarga, cuando ya esté el paciente volémico, mejorando la contractilidad del paciente. Entonces, para sumar como terapia de rescate a la terapia de primera línea, que sería la inducción de la hipertensión arterial. Acá tenemos otra escuela, ¿no? En donde nos muestran también cómo en los pacientes de alto riesgo, ¿no? Se maneja, se evita la hiponatremia, se evita el balance hídrico negativo, probablemente el uso de los mineralocorticoides, se hace uso de termodilución transpulmonar para detectar si estamos con índices cardíacos bajos, con parámetros volumétricos bajos con esta herramienta, ¿no? Y si en ese contexto tenemos vasoespasmo o isquemia cerebral tardía, pues tratar de evitar esto mejorando el índice cardíaco, ¿no? Con volemia, si los parámetros de volemia están bajos, o con el uso de inotrópicos si los parámetros de volemia ya son adecuados, más aún si ya hay un exceso de agua pulmonar extravascular. En ese contexto, además de la dobutamina, probablemente sea necesario sí usar furosemida, ¿no? Pero con datos objetivos, ¿no? Y si tenemos, a pesar de todo ello, empeoramiento, neuroempeoramiento, caída de 2 puntos de la escala de Comeglasgo, probablemente se tratar de ser un poco más agresivos con el índice cardíaco, ya no solamente contestarnos con 2, disculpe, con 3, sino con 3,5 a 5 litros por minuto y con una presión arterial sistólica de alrededor de 200 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, es un manejo que no es tan sencillo, que uno no debería hacerlo a ciegas, sino debería hacerlo guiado por herramientas confiables, ¿no? Con respecto al accidente cerebrovascular agudo, bien, hay recomendaciones, no se debe permitir tampoco hipotensión e hipovolemia, se debe corregir lo más tempranamente posible, ¿no? Los tenemos ya establecidos en la guía del año 2018, ¿no? Y en este caso, siempre recordar que si se va a ir a una terapia fibrinolítica, la presión arterial sistólica debe estar por debajo de 185 milímetros de mercurio y la diastólica idealmente por debajo de 110 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, primero alcanzar esos niveles de presión para poder ir a la terapia fibrinolítica, ¿no? Y los fármacos que utilizamos, quizá el que tenemos a la mano en nuestro medio es el abeletalol endovenoso. No tenemos ni nicardipina ni clevidipina, pero sí tenemos el abetalol, 10 a 20 miligramos, ¿no? Endovenoso en 1 o 2 minutos y que se puede repetir una vez más, vigilando la disminución de la presión arterial a los niveles objetivos que les había mencionado. Y eso hay que
monitorizarlo, ¿no?, en el contexto de estar realizando la fibrinolisis cada 15 minutos, por lo menos las 2 primeras horas, ¿no? Entonces es muy importante tener el control de la presión arterial. Muy bien, he tratado de resumir el manejo hemodinámico de los pacientes neurocríticos. Recuerden que el cerebro o la hemodinamia cerebral y la hemodinamia sistémica están interrelacionadas, que es cierto que hay mecanismos de autorregulación a nivel cerebral cuando se afecta hacia arriba o hacia abajo la hemodinamia sistémica, pero cuando el paciente tiene una lesión cerebral aguda, muchas veces se pierde esta autorregulación cerebral y se vuelve completamente dependiente de lo que está pasando a nivel de la hemodinamia sistémica y por lo tanto hay que tenerla en las mejores condiciones para garantizar una recuperación del paciente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y quedo a vuestra disposición en el momento que se considere que vayan a haber preguntas al respecto. Muchas gracias.